Pero ¿sabes qué haremos? Ándate a participantes. ¿Ya? A mi nombre te va a aparecer dos botones, uno que dice más. En el más, ponme como anfitrión o coanfitrión. Me voy a tu nombre. Gano. Sí, Más. Perdón, Berito, estábamos en la otra reunión. Y Eli me di cuenta ya. Avísales a todos que estamos en este nuevo lugar. Sí, ya he compartido. Este es un sol, gracias. Ok, ya creo que estamos tranquilos ahora. ya, súper. Dale, Mil Berito. mil disculpas a todos, mil disculpas. Y bueno, ya estamos entrando más. Qué lindo. Haremos unos minutitos más entonces para que entren unas personitas más. Mis hermanos Hola, Berito, buenas noches. son... Uy, ya me atrasé la grabación, ni modo. Lo vamos a aumentar después. Ok, volvemos a la pantallita. Qué bacana. Ok, entonces la iglesia ha ordenado las citas de la Biblia, los capítulos de la Biblia en las lecturas que nos ofrece durante el año en las misas. ¿No? Más adelante vamos a ver un poquito eso. Entonces, desde el ambón se lee primero la primera lectura. Generalmente, la primera lectura viene del Antiguo Testamento. Es un relato de la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, el pueblo que Dios elige, de entre muchos otros pueblos, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿por qué Dios elige al pueblo de Israel? Si había tantos otros pueblos, tantas otras culturas, ¿no? Elige a este pueblo porque era un pueblo monoteísta, creía en un solo Dios. Dios es uno solo. Entonces, los otros pueblos que creían en muchos dioses no calificaban para ser el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, Dios elige su pueblo para que a través de este pueblo llegue al mundo la salvación, la redención, el Mesías. Entonces, este pueblo era muy mesiánico, siempre esperando al Mesías, siempre esperando al Salvador. Les llegó uno primero que fue Moisés, ¿no? Pero él anunció que iba a haber otro Mesías. Y durante todo el Antiguo Testamento nosotros leemos que se anuncia la venida del Mesías, del Salvador, del Redentor, que va a devolvernos a la amistad con Dios que habíamos perdido por el pecado. Entonces, todos estos relatos que se leen en la primera lectura normalmente nos ayudan a conocer sobre todo a Dios Padre. Cómo era Dios Padre, qué espera Dios Padre, cómo nos da pautas de vida, los mandamientos, la creación. Por ejemplo, estos días, en la primera lectura durante la semana, se ha estado leyendo el relato de la creación, cómo Dios ha creado el mundo. Y hoy día se ha leído la caída, ¿no? La caída de Adán y Eva en el pecado por la tentación del maligno, del demonio, ¿no? Entonces, todas estas lecturas son para nuestra formación en la historia y la anticipación de la vida de Jesucristo en medio de nosotros. También en el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías como de Isaías, ¿no? Que relatan con detalle lo que pasa después en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo cumple todo eso en su vida en el mundo. Y las pautas como nuestra vida tiene que ser ante Dios. Ahora, en tiempos especiales, como por ejemplo la Pascua, durante el tiempo de Pascua, las lecturas pueden ser del Nuevo Testamento, pueden ser relatos de la vida de los cristianos, de las primeras comunidades cristianas. En días de semana se pueden alternar, ¿no? Pueden ser unos días del Nuevo Testamento, otros días del Antiguo Testamento. El lector, la persona que lee, ya sea un laico o un ministro de la palabra, o el sacerdote, a veces no hay ministros quien lea en alguna parroquia, en alguna capillita, entonces el sacerdote va a hacer la lectura. Siempre van a dar la cita de dónde viene la lectura. No es necesario nombrar los capítulos, pero sí el libro de la Biblia de dónde viene esa lectura. Va a leer la lectura y al final de la lectura dice, palabra de Dios. Nosotros como pueblo respondemos, te alabamos, Señor.
se supone que hemos estado escuchando la lectura, prestando atención. Entonces, alabamos al Señor por lo que acaba de decirnos en la primera lectura. Continúa después de la lectura un salmo. Esta es ya nuestra parte del diálogo, ¿no? El salmo es un cántico, siempre. El salmo significa cantar, salmodiar significa cantar. Entonces, el salmo siempre es un canto. Antes se cantaba los salmos en las misas, ¿no? Antiguamente. Ahora solo se responden, ¿no? Solo se leen. Alguna que otra misa podemos cantar el responso del salmo, que se llama salmo responsorial, porque el lector lee una parte, la estrofa, diremos, y nosotros respondemos con el coro. En la Biblia existen 150 salmos escritos. La mayoría se dice que están escritos por el rey David, en alabanza a Dios, ¿no? Él era un hombre que le encantaba la música y le encantaba expresar en música su oración. Generalmente, el tema del salmo, cuando lo leemos, responde al tema de la primera lectura. Por eso les digo, ya es nuestra parte del diálogo. Dios nos ha hablado en la primera lectura, nosotros le respondemos ya en el salmo, y es el diálogo. Es decir, Dios nos habla, nosotros respondemos. Puede que no sea el salmo completo, hay salmos que son muy largos, entonces no van a leer, no se va a leer todo el salmo durante la misa, se van a leer fragmentos, y como les digo, la iglesia en su sabiduría, al ordenar las lecturas, la liturgia de la palabra para la misa, toma ciertas partes de ciertos salmos que corresponden en respuesta a una primera lectura que ya está planteada anteriormente. Es muy importante que en el diálogo haya participación de ambas partes. Entonces, si Dios nos ha hablado, nosotros sí tenemos que responder. Entonces, es muy importante prestar atención, por lo menos, a la respuesta del salmo. Lamentablemente, mucha gente no presta atención, muy pocos son los que responden, ¿no? A veces nos equivocamos porque estamos escuchando el salmo, ya yo al menos me confundo a la primera o la segunda vuelta, ya después ya uno se da cuenta y empieza a responder tranquilamente con el responso del salmo. Pero es un momento en el que nos toca en buena voz responder. Después del salmo viene una segunda lectura. Generalmente, siempre es del Nuevo Testamento. Ahora, segunda lectura solo se lee los domingos, no se lee en los días de semana, a menos que sea una fiesta o un día importante, ¿no? Una solemnidad, una fiesta de algún mártir, de algún santo. Entonces, puede que haya una segunda lectura. Generalmente la segunda lectura son relatos de la vida de los primeros cristianos, de las primeras comunidades cristianas, después de que Jesús muere y hasta que mueren los apóstoles en general, o los discípulos que han sido más cercanos de Cristo, ¿no? O que han conocido, que han caminado con Cristo. Nos relatan cómo vivían, cómo se instruían, cómo leían la palabra, siempre guiados por los apóstoles, por los discípulos que han conocido a Jesús. También nos dan pauta para nuestra vida cristiana. Dentro del Nuevo Testamento encontramos 14 cartas que escribe San Pablo a diferentes comunidades y a diferentes personas. Y esas cartas nos dan mucha pauta sobre cómo tenemos que vivir nuestra vida en comunidad cristiana, como cristianos, como creyentes. En ese entonces todavía no se mencionaba la palabra católico, ¿no? A los cristianos les llamaban los del camino, ¿no? Los que iban en el camino hacia Dios. Pero nos da esa pauta de cómo vivir nuestra vida cristiana católica, ¿no? Y también nos recuerdan el valor que tiene para nosotros el mensaje de Jesús y su presencia viva, habiendo resucitado. En muchas partes de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento escuchamos hablar de las celebraciones de la Eucaristía, de la Cena del Señor, de las reuniones alrededor de la palabra, de la caridad, ¿no? Entonces son pautas que nos dan sobre cómo tiene que ser nuestra vida.
El ministro, igual que la primera lectura, o el lector o el sacerdote, van a hacer la cita del libro de donde se lee la lectura, la segunda lectura, sin necesidad de mencionar los números, ¿no? Los capítulos ay, me olvidó la palabra. Bueno. Y termina la lectura y nuevamente dicen palabra de Dios. Y nosotros vamos a responder nuevamente como pueblo, como cuerpo de Cristo unido, te alabamos, Señor. En voz audible, fuerte, ¿no? Bien, les decía que la iglesia ha ordenado para nosotros las lecturas bíblicas y también ha ordenado un año para que nosotros durante el año podamos recordar los diferentes sucesos de la vida de Jesucristo sin saltarnos ninguno. Entonces, existe lo que se llama el calendario litúrgico, que marca un año litúrgico para la iglesia. Ese año litúrgico no va a la par del año calendario romano que vivimos, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El año litúrgico empieza 4 domingos antes de la Navidad, empezando en el tiempo de Adviento, ¿no? Son 4 domingos, 4 semanas antes de la Navidad. Varía de fecha, porque no siempre es la misma fecha, porque no siempre cae la misma fecha el domingo, el 4 domingos antes de la Navidad. Entonces siempre es variante la fecha, calendario normal, pero siempre es 4 domingos antes de la Navidad, del 25 de diciembre. También la iglesia ordena las lecturas para los tiempos del calendario litúrgico. Entonces, en el Adviento vamos a escuchar lecturas de la preparación para la venida, para el nacimiento de Jesucristo, las profecías que hablan del nacimiento de Jesucristo y la anunciación, la visitación, toda esa vivencia que va de la mano de la anunciación del nacimiento de Jesús. Ya una vez que viene la Navidad, entramos después del tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad, se leen lecturas de que Jesús ha nacido, ¿no? Jesús ha nacido, vienen los pastores a adorarle, vienen los reyes, el 6 de enero, por ejemplo, que es tiempo de Navidad todavía, vienen los Reyes Magos, es la epifanía del Señor, ¿no? La manifestación del Señor hacia otros pueblos. El bautismo del Señor, que es otra epifanía también, ¿no? La epifanía del ungido del Cristo. Y él termina este tiempo de Navidad con el bautismo del Señor, ¿no? En el medio tenemos también la epifanía era al medio, bien. Después del tiempo de Navidad, viene un tiempo que se llama ordinario. No es porque no suceda nada importante. Durante el tiempo ordinario, las lecturas en la misa están relacionadas al mensaje de Jesús para nosotros, ¿no? Sus milagros. Por ejemplo, estos últimos domingos hemos estado escuchando sobre los exorcismos de Jesús, cómo él vence al demonio con su poder divino. Y eso nos va a dar lugar a la Cuaresma, que es un tiempo en que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para vencer al demonio en nuestras vidas, ¿no? Las tentaciones. Después del tiempo de Cuaresma, entramos al tiempo de Cuaresma a partir del miércoles de ceniza, que es este miércoles que viene. Este miércoles que viene termina el tiempo ordinario primero y entramos al tiempo de Cuaresma. Son 40 días contando hasta la Semana Santa, ¿no? Hasta que termina la Cuaresma y empieza la Semana Santa en la que vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con la Pascua, el día de resurrección, empieza el tiempo de Pascua del año litúrgico. En este tiempo de Pascua festejamos, es el tiempo más importante del año para los cristianos católicos, porque festejamos el triunfo de Jesús sobre la muerte, el triunfo de Jesús sobre el pecado.
¿no? Que eso nos da a nosotros esa esperanza de que nosotros también vamos a vencer el pecado en nuestras vidas. Este tiempo de Pascua dura 50 días hasta el domingo de Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo. Y ahí termina el tiempo de Pascua. Y después, nuevamente es tiempo ordinario hasta el último domingo del tiempo ordinario, que viene a ser la fiesta de Cristo Rey, que es un domingo antes de que empiece el Adviento nuevamente en el año. Entonces ya hemos hecho un año litúrgico, un ciclo litúrgico, en el que la iglesia nos habla de los misterios de la vida de Jesucristo, su nacimiento, su pasión, su muerte, y varias cosas que pasan en la vida de Jesucristo, ¿no? La iglesia también nos ofrece signos que nos dan una pauta en qué tiempo estamos viviendo, como por ejemplo los colores litúrgicos, ¿no? Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, todavía tiempo ordinario hasta el miércoles de ceniza, vamos a ver que todo en la iglesia está vestido de verde, o por lo menos el sacerdote está vestido de verde en el altar. No es que el padre se pone un color de acuerdo a su humor, no de acuerdo a cómo se siente ese día, y se siente mal y se pone morado, y se siente re feliz y se pone rojo, ¿no? Entonces, cada color que se usa en el tiempo litúrgico tiene también un significado. Entonces, el tiempo ordinario usa el color verde, que es el color de la esperanza, y el color de, digamos así, sanación, pero no necesariamente la sanación que vamos a tener después con el morado, ¿ya? Es el verde en tiempo ordinario. El miércoles de ceniza, que vamos a entrar a la cuaresma, vamos a empezar a usar el morado. El morado es un color para la iglesia de penitencia, de conversión, de cambio de vida, de dejar lo malo y buscar lo mejor para nosotros, ¿no? Siempre a la luz de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos que el sacerdote está vestido de morado, podemos entender que es o cuaresma o adviento, ¿no? Estamos en tiempo de espera, tiempo de preparación para un momento importante en el tiempo litúrgico, que puede ser la Pascua o que puede ser la Navidad. Cuando llega la Pascua, vamos a ver que todo se viste de blanco. El único día durante la cuaresma que se usa blanco es el Jueves Santo, en la Cena del Señor, en la misa de la última cena, el Jueves Santo. Después se vuelve nomás al morado. El Viernes Santo se usa rojo. El rojo es el color de la pasión, de la sangre de Cristo y de los mártires. Entonces, una fiesta de algún mártir también vamos a ver que se usa rojo. Y el rojo también es el color del Espíritu Santo, del fuego abrasador del amor de Dios. Entonces, cuando vemos en Pentecostés, el sacerdote va a usar rojo porque es el Espíritu Santo, ¿no? Estamos rememorando la venida del Espíritu Santo. Y a partir del domingo de resurrección, durante 50 días, se va a usar blanco. Durante toda la Pascua, el sacerdote usa blanco. Existen 2 días del año en los que el sacerdote puede vestir rosa. No es obligatorio, es recomendable, que son el 4º domingo de la cuaresma, porque es un domingo antes de que termine la cuaresma, ¿ya? Entonces, el 4º domingo de cuaresma se usa el color rosa, puede estar vestido el sacerdote de rosa, y el 3er domingo de Adviento, que es el domingo Gaudete, o el domingo de alegría, en el que por más que estamos en tiempo de conversión usando morado, nos regocijamos y festejamos a la Virgen ese día, el 3er domingo de Adviento, y el sacerdote usa también el color rosa. Ahora, existe el color de la Virgen, específicamente, que es el celeste. Entonces, todos los días de fiesta de la Virgen se usa vestimenta celeste, ya sea en toda la ornamentación del templo, los manteles, ¿no? En el ambón, en el atril, o solamente la casulla del Padre, ¿no? Se puede usar. Ahora, vamos a ver si hacemos una dinámica otro día sobre los colores y pueden ir identificando. Bien. Entonces, ese es el calendario litúrgico en cuanto a tiempos del año para nosotros los creyentes. Ahora, las lecturas también se han ordenado. Muchos de ustedes, me imagino, han leído ya toda la Biblia. Siendo cristianos católicos, nosotros deberíamos leer toda la Biblia.
Ok, no han leído toda la Biblia. Ok, por lo menos habrán leído el Nuevo Testamento. Espero que sí, porque si somos cristianos, por lo menos tenemos que conocer a Jesús. ¿No han leído todavía todo el Nuevo Testamento? Bueno, entonces por lo menos habrán leído los 4 evangelios. Todos los 4 evangelios. ¿Tampoco? Bueno, entonces por lo menos habrán leído uno. Lean por lo menos un evangelio. El cristiano, el católico, para conocer al Señor, hemos hablado del trípode de la vida cristiana en la anterior clase, necesita estudiar. Si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a seguir? Entonces, para vencer nuestra flojera, diremos así, nosotros podemos leer toda la Biblia en la misa. La iglesia ha ordenado durante las misas que se pueda distribuir la Biblia en diferentes ciclos. Entonces, los domingos, si tú vas a misa todos los domingos, sin faltar ni uno, durante 3 años, vas a leer toda la Biblia. Está ordenada en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, ahorita estamos en el ciclo B, y las lecturas de la Biblia se han repartido durante los domingos, durante 3 años, para que puedas leer, si no la totalidad, por lo menos gran parte de la Biblia en las lecturas del domingo. Ahora, si además vas a misa en días de semana, de lunes a sábado, todos los días, de lunes a sábado, durante 2 años, sin faltar ni uno, también terminas leyendo toda la Biblia, porque la iglesia ha dividido las lecturas de la Biblia en años pares, años impares. Obviamente este año estamos en año impar, 2021, estamos leyendo del leccionario de años impares, y si vamos a misa todos los días, de lunes a sábado, durante 2 años, hemos leído toda la Biblia. Entonces, si no te gusta leer, si te da flojera leer, anda a misa, vas a escuchar que te lo lee en la Biblia, facilito, ¿no? Y encima el padre puede hacer una homilía y te explica, bonito. Entonces, tenemos en nuestras manos, la iglesia en su sabiduría ha ordenado y ha puesto en nuestras manos la posibilidad de siempre leer la Biblia en nuestras vidas. Terminamos las lecturas y entramos al Evangelio. Siempre se aclama el Evangelio. Es una forma de regocijarnos, ¿no? O de adelantar, de introducir gozosamente la lectura del Evangelio. Excepto en Cuaresma, siempre se aclama el Evangelio con el canto de Aleluya. Es litúrgicamente correcto el canto de Aleluya. Si es cantado, se canta el Aleluya, el monitor, el sacerdote o el ministro de la palabra va a leer una antífona intermedia y después se vuelve a cantar el Aleluya, ¿no? Y les digo, solo durante la Cuaresma no se canta Aleluya. Durante el Adviento todavía cantamos Aleluya, a pesar de que es un tiempo de conversión y no estamos en total gozo. Ahora, ¿por qué no se canta Aleluya durante la Cuaresma? Justamente para crear esa anticipación al domingo de Pascua. El domingo de Pascua se canta aleluya porque ha resucitado el Señor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente que no estamos cantando aleluya porque estamos en un tiempo de conversión, de preparación, de arrepentimiento, pero que viene después la Pascua en la que vamos a volver a cantar aleluya, ¿no? Ahora, el Evangelio, que es la lectura de la vida de Jesús, ¿no? Solamente puede ser proclamado por un sacerdote o por un diácono. Los laicos no tenemos potestad consagrada, diremos así, de leer el Evangelio en la misa, ¿no? Obviamente lo podemos leer en una reunión que no es la misa, pero en la misa siempre tiene que ser el sacerdote o el diácono. Si hay un diácono en el templo, su obligación es leer el Evangelio. No puede leer el sacerdote. La obligación es del diácono. Algún rato han debido participar ustedes en misas donde estaba Tachito, nuestro diácono permanente, ¿no? Era un diácono permanente, era una persona que no, el diaconado es un intermedio antes de ser sacerdotes, todos los sacerdotes han sido diáconos, ¿no? Pero ese es un diaconado temporal.
o transitorio, mientras que existen en la iglesia los diáconos permanentes. Tachito era nuestro diácono permanente, una persona casada. Un diácono puede ser, formarse cuando ya está casado, ser consagrado, es consagrado como un sacerdote casi, ¿no? Y es ordenado diácono, perdón, no consagrado, es ordenado diácono. Ahora, si el varón, hoy en día en nuestra iglesia no hay diaconisas, no están permitidas aún, aún digo, no deberían estar, ¿no? Y siempre es un varón. Entonces el varón, si se ordena diácono y está casado, puede estar casado, pero si está soltero y se ordena diácono, después ya no puede casarse, ¿no? Eso es ya una entrega al Señor de su vida. Entonces, tenemos que rezar mucho para tener más diáconos permanentes en nuestras comunidades. Bien, inicia la proclamación del Evangelio y después del Aleluya, nuevamente diciéndonos, el Señor esté con ustedes. Hemos visto en el momento de la acogida, en el tiempo de la acogida, que el sacerdote nos saluda y nos dice, el Señor esté con ustedes. En esta segunda parte, que es el mensaje, también nos dice, el Señor esté con ustedes. Y nosotros vamos a responder igual, y con tu espíritu. Vamos a desearle al sacerdote o al diácono la presencia del Señor en su vida para que nos predique la palabra apropiadamente y que el Espíritu Santo le ilumine, porque después de proclamar la palabra, le va a tocar predicar la homilía, ¿no? Hablarnos durante la homilía. Entonces nosotros queremos que el Espíritu esté, el Señor esté con el sacerdote, y eso le deseamos de todo corazón, por favor. Yo siempre digo, si no le deseas en este momento al sacerdote de corazón que esté el Señor con él, no tienes derecho a reclamar que su homilía es larga, que no se entiende, nada, no puedes, porque no has orado, no le has deseado el Espíritu a ese sacerdote, ¿no? Bien, para empezar la lectura del Evangelio, nos signamos, ¿no? Hacemos la asignación. Por la señal de la Santa Cruz en la frente, en la boca de nuestros enemigos y en el corazón, líbranos, Señor Dios nuestro, ¿no? Normalmente la gente lo hace de memoria y no repite estas palabras. Otro pensamiento que podríamos tener cuando nos signamos es que el Señor esté en mi mente, cuando nos signamos la cabeza, en mi espíritu, cuando nos signamos la boca, y en mi corazón, cuando nos signamos el corazón, ¿no? O podemos decir también, Señor, que yo te ame con toda mi mente, cuando nos signamos la cabeza, con todo mi espíritu y con mi voz, cuando nos signamos la boca, y con todo mi corazón, cuando nos signamos en el corazón. Entonces, hay formas de expresión que podemos nosotros personalmente también poner aquí, pero lo normal es lo que está en la pantalla. Luego de signar, no es necesario hacer la señal de la cruz, no es necesario hacer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este momento. Muchos lo hacemos porque es costumbre, pero no es necesario. Signarnos es suficiente para escuchar, para ponernos en la presencia del Señor también, ¿no? Que escuchemos la palabra que se nos va a predicar, que es la más importante de las lecturas, ¿no? El Evangelio, relatos de la vida de Jesús, de sus mensajes. Siempre tomado de los 4 evangelios que nos relatan, que han escrito los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Ellos han escrito. Entonces el sacerdote o el diácono va a citar, ¿no? De dónde viene la lectura, y nosotros comprendemos que esa es la enseñanza directa de Jesús. Son sus palabras, sus enseñanzas, su vida, su mensaje, de los que se hablan explícitamente en el evangelio. Cuando termina la lectura del Evangelio, el sacerdote va a decir palabra del Señor. No es solamente palabra de Dios, es palabra del Señor. Y ese Señor es Jesús, ¿no? Palabra del Señor Jesús. Y nuestra respuesta justamente es, gloria a ti, Señor Jesús, que nos has hablado. Nos has dado tu mensaje, tu palabra, tu sanación. Hay una frase secreta que se llaman las oraciones secretas que hacen los sacerdotes, en silencio, que nosotros no las escuchamos, y una de ellas viene aquí cuando el sacerdote, terminando de decir palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, el sacerdote
en privado, dice, que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados, borren mis pecados, dice el sacerdote, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, el Evangelio, tiene esa fuerza de borrar nuestros pecados, ¿no? Algunos sacerdotes la comparten, nuestro amigo Padre Eduardo en San Miguel sí la comparte, y no la hace en privado, sino que nos la hace escuchar, ¿no? Y siempre se responde amén. Damos gloria a Jesús, nos ha hablado, y el sacerdote o el diácono van a besar el leccionario, porque es palabra de Dios. Esa palabra es sagrada, ese leccionario es sagrado. Además, hemos dicho que Jesús es la palabra, ¿no? Me dicen, ¿por qué dicen que la palabra se hizo carne? A Dios, Padre, no lo vemos, pero sí en algún momento de la vida del mundo se le ha escuchado la voz. Entonces, Él es la voz, Él es la palabra. Entonces, Dios ha hablado su amor hacia nosotros, ha hablado su perdón, su salvación, su misericordia, pero nosotros no lo vemos. Entonces, San Juan nos dice, esa palabra que hemos escuchado se hace carne, ¿no? Se encarna en Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la palabra de Dios, la voz de Dios hecha carne, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Se hizo parte de nosotros. Entonces, por eso se besa la palabra de Dios, el leccionario, porque es Jesucristo, ¿no? El sacerdote, entonces, entra, o el diácono, a la homilía. Es un complemento a la lectura de la palabra de Dios, ¿no? En la homilía, el sacerdote puede explicar las lecturas que hemos escuchado, la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, poniendo tal vez ejemplos de la vida actual, ayudándonos a comprender, aclarando el tema central que nos transmite. Puede hacer referencia a otros documentos de la iglesia también, o a la vida de los santos, especialmente si es fiesta de algún santo, ¿no? En día de semana, para reforzar el mensaje que hemos escuchado en la lectura del Evangelio. Si es algún tiempo especial en el calendario litúrgico, por ejemplo, Adviento o Navidad o Cuaresma o Pascua, el sacerdote va a hacer referencia a ese tiempo en la homilía también. Va a explicarnos de qué se trata este tiempo, por qué estamos escuchando estas lecturas, por qué estamos viviendo este tiempo. Presten atención a la homilía el día miércoles de ceniza, a ver qué nos dice el sacerdote. Es un tiempo litúrgico especial. Y a partir del miércoles de ceniza, la cuaresma, ¿no? Y veremos qué mensaje nos dan este año los sacerdotes durante la cuaresma, ¿no? Cada año también el Santo Padre, en nuestro tiempo el Papa Francisco, va a reforzar ciertos temas. Por ejemplo, este año es el año de San José. Entonces, tal vez vamos a escuchar mucho mencionar al papá de Jesús, al papá adoptivo de Jesús, a San José, durante las homilías, en las homilías durante este año. Su vida, su silencio, su preocupación, ¿no? Como a él ha protegido a la Sagrada Familia, se ha preocupado de los intereses de Jesús siempre, ¿no? Ojalá se nos predique sobre San José durante este año, que es el patrono de nuestra iglesia, ¿no? Como le hemos deseado al sacerdote que el Señor esté con él cuando ha empezado, antes de que empiece el Evangelio, o al diácono, entonces nos corresponde escuchar lo que tenga que decir en la homilía. La homilía no es un momento igual para ponerse a charlar, a conversar, a chatear, a pensar, ni tampoco para rezar. No es un momento para estar rezando la homilía. Es un momento para escuchar lo que tenga que decirnos el sacerdote o el diácono, porque es parte del mensaje de Dios que nos está llegando a través del sacerdote. Confiamos obviamente que el Espíritu Santo lo ha iluminado, le hemos deseado eso, ¿no? Y que él ha preparado también durante las semanas homilía. No se olviden que los sacerdotes han estudiado años para poder hacer una homilía. Entonces, recemos para que siempre hagan buenas homilías, primero. Segundo, recemos para que nosotros seamos receptivos, que el Espíritu Santo nos ilumine también a nosotros para que comprendamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en forma personal durante la homilía. Si no hemos orado por el sacerdote,
No podemos criticarle, no tenemos derecho a criticar. Ahora, si has orado por el sacerdote, sí, puedes criticarle y puedes llamarle la atención también, ¿no? Padre, mire lo que ha dicho. Usted ha dicho esto en la homilía y no es así, padre, ¿no? Podríamos decirle eso. Si nosotros tenemos buena formación también, podríamos hacerlo, ¿no? Ahora, si te pierdes la homilía, te pierdes parte del mensaje, ¿no? Te has perdido parte de lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere decirte ese día en la misa. Termina la homilía y nosotros nos ponemos de pie los domingos, no los días de semana, los domingos, para profesar el credo. Y esto es ya inicia nuestra parte del diálogo con el Señor. Y a nosotros le vamos a hablar al Señor en el credo. Cuando no estamos en la misa, nosotros conversamos con el Señor en nuestra oración personal. Le charlamos, le hablamos, nos podemos quejar, le podemos reclamar, le podemos dar gracias, le podemos alabar, ¿no? Varias formas de oración. En la misa, no es tiempo de la oración personal, hemos dicho, es el tiempo de la oración conjunta. Entonces, el credo viene a ser un lenguaje común de fe que vamos a expresar todo el pueblo en una sola voz. Vamos a expresar en qué creemos. Así como el Señor nos ha hablado, nuestra respuesta es, sí, Señor, yo creo en ti. Creo lo que has dicho en las lecturas. Creo. Entonces, esa expresión de fe se llama credo. Es un símbolo, no es una oración, es un símbolo, nos caracteriza a los cristianos católicos, nos une a los cristianos católicos, ¿no? No se reza el credo se profesa, no es una oración, es una profesión de fe, estamos profesando en lo que creemos. Entonces respondemos al mensaje que Dios nos ha hablado en las lecturas y le decimos, sí, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. El credo nos habla de la Santísima Trinidad, ¿no? Nosotros decimos que creemos en la Santísima Trinidad, que creemos en el mensaje de perdón y salvación que implica la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que mencionamos en el credo. También decimos que creemos en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, hemos dicho, ¿no? Tenemos la fe, la esperanza y el amor. La esperanza es en la vida eterna. Entonces, decimos en el credo, profesamos que creemos en esa vida eterna, en el perdón de los pecados, y también creemos en la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Yo creo en Dios, pero no me gusta ir a la iglesia. Ok, entonces no digas que eres católico, ¿no? Porque el católico tiene que creer en su iglesia, porque es la iglesia. El católico es parte de esa iglesia, es el cuerpo místico de Cristo por el bautismo. Entonces, no podemos desvincularnos. Y al profesar en el credo, creo en la Santa Iglesia Católica, y podemos decir en el credo largo, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, ¿no? Estamos profesando en esa fe. También mencionamos a María en el credo. Entonces, creemos en María y en todos los dogmas de fe que tenemos de María en la Iglesia Católica como Madre de Cristo, como Madre de Dios. Terminamos nuestra profesión de fe y continuamos nosotros hablándole a Dios a través de la oración universal o la oración de los fieles. Se llama oración universal porque en toda la iglesia, en todas las misas, se van a rezar estas oraciones en el mismo orden que vamos a ver en un momentito, ¿no? Este es el momento en el que nosotros podemos pedir por nuestras intenciones y necesidades, no durante la homilía, no durante las lecturas, ¿no? En este momento en el que presentamos nuestras oraciones al Señor, podemos pedirle por todas nuestras necesidades, presentarle esas intenciones que hemos traído a la misa, se las presentamos en este momento, ¿no? Si el grupo es pequeño o la misa se celebra en un grupo personal, digamos así, más en comunidad pequeña, se puede hacer intenciones voluntarias. Y si no, se leen las oraciones del leccionario de la oración de los fieles, que está en el ambón. Generalmente se leen desde el ambón. Pueden ser leídas por el mismo sacerdote, pueden ser leídas por un ministro de la palabra, o el sacerdote puede invitar a algunas personas para que
lean y compartan las oraciones de los fieles. Muchas veces en algunas parroquias se tiene la hojita dominical. En la hojita dominical siempre tenemos un formato de las oraciones de los fieles y pueden leerse de ahí o pueden leerse las que haya preparado el sacerdote también, ¿no? O la comunidad, ¿no? Si es una celebración de un grupo de catequesis, de confirmación, se pueden leer las oraciones de los fieles que ha preparado el grupo. Ahora, el orden de las oraciones, ¿por quiénes rezamos? Yo les voy a preguntar, ¿quién de ustedes reza todos los días por el Papa Francisco? Tal vez nos acordamos, ¿quién sabe? ¿Quién reza por su obispo, por el obispo? ¿Saben el nombre de nuestro obispo? Nuestro nuevo arzobispo, el Monseñor Percy Galván, ¿no? Ya no es Monseñor Edmundo Abastoflor, que era antes, ahora es Monseñor Percy Galván. Entonces, rezas por él, pides por él. Pides por los sacerdotes, por los diáconos, por los religiosos, por las religiosas. Pides por ellos en tu oración diaria. Bueno, si no, lo haces en la misa, porque la primera oración de los fieles está dirigida a Dios pidiendo por el Papa, los obispos. Puede que en este momento también se nombre, ¿no? Algunos, al Papa Francisco, al Papa Benedicto, al Papa Emérito, ¿no? En la oración de los fieles. Ahora, se ora también por los laicos. Tú rezas por los catequistas, tú rezas por los que sirven en el altar, por los que leen la palabra, por los que hacen catequesis, por esos laicos. Tú eres laico comprometido en tu parroquia, rezas por esos laicos. Si no, lo vas a hacer en la misa, ¿no? Se ora por la iglesia, y la iglesia son justamente las personas que vivimos y compartimos la misión de evangelizar al mundo. Y por eso se reza también en la oración de los fieles todos los días, pero principalmente los domingos. Tú rezas por tus gobernantes. Hoy, realmente este es un tema muy álgido en este momento en nuestro país, ¿no? Rezamos por nuestros gobernantes. Qué difícil. A mí me cuesta muchísimo, muchísimo acordarme de rezar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, ¿no? Pero es nuestro deber rezar por ellos. Dios permite la autoridad, Dios da esa autoridad a la persona que está cumpliendo esa función. Si la cumple bien o mal, ya depende de esa persona. Será juzgada más adelante, ¿no? Cuando al final de su vida. Pero nuestra obligación como creyentes cristianos es rezar por ellos. Y rezamos por nuestro país y por lo que está sucediendo en nuestro medio, ¿no? Por ahora estamos rezando por los qué sé yo, por las elecciones, ¿no? Por los candidatos a las elecciones. Entonces, si no rezas por ellos en tu vida cotidiana, lo vas a hacer en la misa, en la oración de los fieles. Se reza por los necesitados, por los que sufren, porque los que viven violencias, desastres, ahora que estamos en pandemia, por los que han muerto, bueno, por los que están enfermos de COVID, están sufriendo, por sus familias, por todos ellos se reza. Por todos los que necesitan, los huérfanos, las viudas, se reza por ellos. Y se reza también, se pide por los presentes en la celebración, por nosotros que estamos en la misa, por los que estamos asistiendo, por nuestras familias y nuestras propias intenciones. Puede que se agregue a esto más intenciones, pero estas son las básicas por las que siempre se pide en la oración de los fieles, en todas las misas, sin excepción, siempre. A cada petición vamos a responder, te lo pedimos, Señor, o alguna otra otro responso que sea propuesto por el monitor o por el sacerdote o por la misma hojita dominical si se está usando una en la celebración de la liturgia, ¿no? Este tiempo, el sacerdote va a finalizar esta parte de la liturgia con una oración pidiendo a Dios escuche las súplicas de su pueblo, ¿no? Escucha, Señor, las oraciones que te hemos presentado, las intenciones que te hemos presentado, y cúmplelas, ¿no? Hazlas ciertas en nuestra vida. Y nosotros y siempre termina por Jesucristo nuestro Señor. Y eso es muy importante. Todas las oraciones de la misa están dirigidas a Dios Padre a través de Jesucristo, su Hijo, del Dios Hijo. Entonces, esta oración, el sacerdote va a terminar por Jesucristo nuestro Señor, porque las hemos dirigido al Padre, a Dios Padre, y vamos a responder nosotros, amén, con convicción. Con este amén, con esta finalizar la oración de los fieles,
vamos a terminar esta segunda parte de la misa, que se llama mensaje, en el que hemos conversado con Dios, Él nos ha hablado, nosotros le hemos respondido, hemos hablado con Él, le hemos presentado como pueblo, hemos dicho, nos unimos en las oraciones como pueblo y hemos respondido con fe. Hasta aquí llega nuestras dos partes. Hemos visto ya la acogida y el mensaje. Hemos terminado esas dos partes con la charlita de hoy sobre la explicación de la misa. Bien. Vamos a hacer nuestra oracioncita para finalizar la charla y después preguntas, ¿ya? Para los que tengan que irse pronto, nos pondremos en presencia del Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, porque nos has enseñado. Gracias porque derramas tu espíritu sobre nosotros y nos permites conocerte cada momento más en nuestra vida. Que todo esto que tú nos has enseñado hoy nos sirva para nuestro crecimiento espiritual, nuestro fortalecimiento en la fe y para que crezca nuestra esperanza y nuestro amor en ti. Y te damos gracias saludando a tu Madre amada, a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, ahora sí, preguntas, dudas, aportes, si alguien tiene algo que aportar que yo me había olvidado decir, por favor. De las posturas. Ahorita que me estoy acordando que Ramirito nos hizo esa observación la anterior semana, para el Evangelio nos ponemos de pie. Estamos escuchando las lecturas sentados, para el momento del Evangelio nos ponemos de pie cuando el sacerdote nos dice el Señor esté con ustedes. No, antes, para el aleluya. Con el aleluya nos ponemos de pie. Luego nos sentamos para la homilía, igual, en actitud de escucha, no en actitud de recreo. Y nos volvemos a poner de pie para la profesión de fe y la oración de los fieles. En día de semana no se profesa el credo y se rezan solo las oraciones de los fieles, ¿no? La oración de los fieles. Entonces, probablemente nos vamos a mantener de pie después del Evangelio, si es que no hay homilía, ¿sí? Bien, ¿preguntas, dudas? ¿No se han dormido? No, Benito, yo tengo una pregunta. Neita, dime. Cuando se hacen misas de difuntos, ¿se respetan las lecturas del día correspondiente o se dan otro tipo de lecturas? Depende si es la misa del día. Si es la misa del día en la que las intenciones son los difuntos, se va a leer la lectura del día, ¿no? Pero si es una misa de cuerpo presente o es una misa solo de difuntos, que no es la misa del día, podrían leerse otras lecturas. No es obligatorio, pero podrían leerse otras, obviamente relativas a la esperanza en la resurrección, a la muerte, ¿no? La fragilidad del ser humano. Ya, gracias. Okay. ¿Alguna preguntita más? Berito, yo una. Bueno, es que nace de las personas que nos escriben a la página de la parroquia. Dale, y justamente era una chica súper ofendida porque era la misa diaria y obviamente puso la intención de su familiar que había fallecido. Entonces nos hizo la observación de que la homilía debería estar enfocado al difunto, o por lo menos a la familia que está en dolor por el difunto. Okay. Le hemos tratado de explicar que obviamente las homilías están siempre en función del evangelio, pero nos salió que en el arzobispado de su ciudad autorizan que hagan eso. Entonces no sé si es correcto o no realmente, o se pueden hacer esas excepciones para que la homilía esté enfocado al dolor de la familia que está presente, ¿no? Eso es
totalmente decisión del sacerdote. Es la libertad del sacerdote. ¿Ya? Él, si conoce a la familia o si sabe que se está viviendo un tiempo muy, muy difícil, como ahora el COVID, por ejemplo, puede que oriente la homilía a eso. Pero como les digo, si es la misa del día en la que se tiene la intención por muchos difuntos, porque ahora nuestras misas son comunitarias, generalmente no es obligatorio. No es obligatorio que hable de la muerte o del dolor. Va a hablar de la homilía que él haya preparado, ¿no? Para la lectura, para el evangelio. No es obligatorio. Ahora, lo que sí nos hace mucha falta a los cristianos católicos es educación, ¿no? Si nosotros escucháramos una charla como esta, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Si nosotros fuéramos a misa todos los días o todos los domingos, comprenderíamos muchas cosas. El problema es que no lo hacemos, ¿no? Vamos a misa y estamos vegetando, no estamos participando, no estamos comprendiendo lo que está pasando. No rezamos antes de ir a misa para que Dios nos ayude en la misa, ¿no? Vamos a misa para cumplir, vamos a misa porque es la misa de un difunto. Yo nunca voy a misa, pero como se ha muerto mi tío, tengo que ir a la misa, ¿no? Entonces, esos detalles tenemos que trabajarlos. Nosotros, los que estamos aquí en esta charla, tenemos que transmitir. Esta charla no es solo por hoy o solo para ti, ¿no? Es para que tú vayas y la transmitas y enseñes todo lo que estás aprendiendo aquí a los demás, ¿no? Si necesitamos replicar estas charlas 20,000 veces a través de la parroquia, lo tenemos que hacer porque es necesario. Más aún en este tiempo en el que yo quiero una misa solo para mi difunto, quiero una misa individual, no quiero una misa comunitaria. Imagínense, disculpen que les diga, pero la ignorancia. Si estás en la misa individual, tienes 10, 15, 20 personas rezando de tu familia. Si estás en una misa comunitaria, tienes 100 personas rezando por el alma de tu difunto. En la iglesia somos comunidad, oramos los unos por los otros. A mí me daría pena que por el alma de mi abuelita o la mía, por último, recen unos 4 gatos porque a alguien se le ocurrió que quería una misa individual, ¿no? ¿Qué más quiero? Necesito, estando en el purgatorio, necesito que 1,000 personas recen por mí, no 4 gatos. Encima ni siquiera saben de qué se trata la misa, ¿no? Cuando van a las misas individuales. De verdad les digo, a mí me duele mucho cuando escucho eso. Yo cuando estoy en la oficina y viene alguien y me dice, yo quiero una misa individual, yo salto. Aunque esté el padre, me odia el padre por eso. Le digo, padre, hay que evangelizar a la gente. Señor, es mucho mejor que recen muchas personas por el alma de su difunto. Qué más lindo que rece tanta gente por esa alma. No, el padre le dice, no sea egoísta. Yo le digo, aproveche, ¿no es cierto?, de que sea una misa comunitaria. Así usted también reza por otras almas y puede salvar muchas almas, ¿no? Son detallitos que necesitamos trabajarlos y necesitamos transmitir todos en nuestra vida cotidiana. Berito, si me permites complementar lo que dijiste sobre la pregunta, justamente como tú dijiste, el presbítero, el sacerdote que preside la misa, tiene cierta libertad en este caso de misas. El misal romano al respecto nos dice, al ordenar y elegir la misa de difuntos, especialmente las misas exequiales, las partes que puede variar, es decir, el sacerdote, las partes que puede variar, son oraciones, lecturas y la oración universal, teniendo presente, como es debido, los motivos pastorales en relación al difunto, a su familia y a sus presentes. Entonces, como tú bien lo has dicho, el que preside la misa cuando es una misa de difunto y en especial la misa de exequias, sí podría, no es obligatorio, no, pero sí es una recomendación que hace el magisterio de la Iglesia, considerar justamente los motivos pastorales de esa misa y tener presente a la familia y al difunto en las oraciones, las lecturas y en la oración universal. Muchas gracias, Robertito, excelente. Y me das pie también. En nuestra parroquia tenemos los sacerdotes religiosos de comunidad, ¿no? No tenemos sacerdotes diocesanos. En una parroquia de sacerdote diocesano hay muchas más opciones de misas individuales, que no son la misa del día,
que son estas misas de exequias o para difuntos, o por otras intenciones, pueden ser misas votivas, por ejemplo, a devoción de, ¿no?, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de, o ¿qué es? Santiago Apóstol, ¿no?, que se hacen esas misas, o las misas de preste, por ejemplo, ¿no?, las misas de preste. Esas no son comunes en nuestra parroquia San Miguel, pero sí son comunes en otras parroquias, sobre todo donde hay sacerdotes que no son religiosos, no son de vida de comunidad, sino son diocesanos. Y ahí sí se escucha lo que dice Roberto, que se hace misa solo para esa familia, solo para ese difunto, entonces sí va a cambiar la liturgia, ¿no? Uh-huh. Pero en nuestra parroquia como no se hacen esas misas, no se acostumbra a hacer esas misas, sino las misas comunitarias, que generalmente son las del día. Entonces el tema es la misa del día, ¿no? Hay una preguntita que nos preguntan en el chat, ¿de qué depende de que se rece el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano en la misa? ¿Okay? En el domingo, en la misa del domingo. Igual, eso es opción del sacerdote. Él va a decir, vamos a rezar este credo o el otro credo. Yo lo veo como una forma de evangelización profunda, hacer que la comunidad reza el credo niceno-constantinopolitano. Es mucho más completo, tiene muchos más artículos de fe que el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles tiene 12 artículos de fe. Si ustedes cuentan, son 12 artículos, uno por cada apóstol. Son el credo de los apóstoles. Mientras que el credo niceno-constantinopolitano es mucho más elaborado, mucho más largo, pero es mucho más evangelizador, ¿no? Nos evangeliza mucho más y nos ayuda mucho más a profundizar nuestra fe cuando lo profesamos los domingos. Entonces, en nuestra parroquia en San Miguel, por ejemplo, el padre Soabeck siempre pide que en su misa profesemos el credo del largo, ¿no?, el niceno-constantinopolitano. Incluso ahora tenemos la opción de que lo vemos en la proyección, ¿no? Está proyectado en la pared para que podamos, porque es difícil de aprendérselo, es largo, no se puede estar confundiendo, entonces es lindo tenerlo ahí escrito. Y obviamente el credo de los apóstoles, todos lo sabemos, es más cortito, es más fácil y se reza sin ayuda, entonces también esa es otra opción que tienen los sacerdotes para hacer más práctico rezar, pero es indistinto cuál se use. Es bueno usar el niceno-constantinopolitano para evangelizar, ¿no?, para formar nuestra gente. Perito, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, Maita. ¿Cuánto bien les hace las misas a las almas que han partido? Les voy a contar, no sé si alguno de ustedes ha llegado a entrar a escuchar los videos de María Sima, creo que se los mencioné la anterior semana. Esta señora a la que le visitaban las almas del purgatorio, ¿no? Le visitó una señora y le dice, no, estoy en el purgatorio porque yo nunca llevaba a mis hijos a la misa. No les he enseñado a ir a misa. Yo necesito 70 misas para salir del purgatorio. Por favor, pídeles a mis hijos que anoten 70 misas por mi alma. Imagínense, 70, ¿no? Son 3 meses, 2 meses y medio de misa, ¿no? De misas, y además todos los días, ¿no? Entonces, María Sima contactó a los hijos de la señora y les dijo, ustedes tienen que celebrar, pero tiene que estar por lo menos uno de ustedes presente en cada misa. Los hermanos se pusieron de acuerdo, hicieron anotar las 70 misas y asistieron a las 70 misas todos los hijos de la señora. Pasaron las 70 misas y la señora volvió a hablar con María Sima y le dice, gracias, he salido del purgatorio porque se han celebrado las misas. Entonces María Sima les comunicó a sus hijos, tu mamá ya ha salido del purgatorio y ya han cumplido ustedes lo que tienen. Y le dice, ¿sabe qué? Gracias porque ahora nos hemos acostumbrado a la misa y nunca más vamos a dejar de ir a misa todos los días, ¿no? Y ese es el testimonio de ese pequeño testimonio de cuán importante es la misa para un alma en el purgatorio, ¿no? Una misa puede salvar muchas almas en el purgatorio, no solo una, no solo tu difunto, ¿no? Puede salvar muchas. Si tu difunto ya está en el cielo,
esas intenciones de tu misa van a salvar otras almas también. Eso es muy importante. Y segundo, lo más importante, las misas a las que tú hayas asistido en tu vida, por devoción, porque era domingo, porque te encanta ir a misa, ¿no? Todas las misas que has vivido te van a servir a ti para tener menos días en el purgatorio. Entonces, vamos a misa, ¿no? Queremos ir al cielo pronto, queremos ver al Señor pronto. Es muy importante ese tema y sí, siempre pongamos intención en la misa, siempre. Y si no tienes una intención, por tu intención, por las almas del purgatorio. Alguien te lo va a rezar cuando te estés en el purgatorio, así que reza por alguien ahora. Y dice que las almas por las que nosotros rezamos y que salvamos del purgatorio con nuestras oraciones y nuestras misas, después interceden para que nos vaya bien a nosotros aquí en la tierra y que cuando nosotros morimos también tengamos salvación más pronta. Entonces, son tan preciosas las misas para nosotros, son oro. Gracias, Berito, qué lindo. No hay de qué. ¿Alguien más? Yo, una tercera, segunda y no molesto. Tranquila, todos aprendemos con las preguntas, así que está súper. Dale. Es justamente una observación, o sea, desde que ha empezado la pandemia y hemos empezado a vivir la transmisión de la misa, es importante el lenguaje corporal que también nosotros hagamos mientras estamos viviendo a través de una pantalla, ¿correcto? Pero justo hay las personas que expresan su dolor o su sentimiento comentando en el Facebook, ¿ya? Sí. Y lo que hacíamos era cortar la opción de comentarios porque obviamente ellos tienen que concentrarse. Pero incluso dentro de la comunidad hay de las personas que piensan y nos dicen, no cortes los comentarios porque la persona se está expresando. Pero ahí, ya Berito, ¿cómo vivimos esa expresión si queremos ver comunitaria con todas las personas que leen o participan? ¿O cuál debería ser nuestro comportamiento? Si ustedes piensan en Jesús, desde sus 12 años hasta sus 30 años, Él ha vivido una vida oculta, en silencio. No se habla de Él, no se sabe qué ha hecho con su vida, pero ha vivido Él, ha sometido a la ley, sometido al pueblo judío, todo, ¿no? No hay expresión de Jesús desde sus 12 años a sus 30 años. Si piensas en San José, a San José no le conocemos una sola palabra en la Biblia. Él hace silencio, ofrece su vida de silencio, no es reconocido con palabras en el Evangelio. Nosotros creemos en él, sabemos que era un hombre justo, ¿no? Se dice, era un hombre justo, pero no le escuchamos una sola palabra. Muchas veces tenemos que aprender nosotros, en estos tiempos en los que estamos viviendo cosas diferentes, hacer nuestra vida de fe en silencio también. Cuando nosotros estamos participando en las redes sociales, distraemos a otras personas que pueden estar queriendo vivir su fe en silencio, en recogimiento. Es lo mismo que preguntaba Rocky la anterior semana, no sé, ¿por qué no nos saludamos cuando entramos a la misa? Porque hay gente que está orando, hay gente que está en contacto con el Señor. Lo mismo pasa aquí. Hay mucha gente que está en contacto con el Señor, que está rezando. Tú puedes hacer un chat después y chatear con esas personas. No necesitas es tu sola presencia en la transmisión de la misa ya implica tu participación. No necesitas expresar todo el tiempo. No respetamos ni nuestro silencio, ni el silencio de los demás. Tenemos que aprender a hacerlo. Y muchas veces es eso. Ayer justamente daba una charla estoy dando una charla a un grupo del credo, ¿no? Sobre el credo, desarrollando el credo. Y hablamos ayer justamente de ese tiempo de silencio que Jesús vive en su vida. Hoy en día nosotros, con las redes sociales, publicamos cada infinidad de nuestra vida, ¿no? En casa más pequeñita estamos publicando. No tenemos privacidad, no tenemos silencio, no tenemos recogimiento. Tienes Instagram, tienes Facebook, tienes YouTube, tienes Pinterest, estás en todo, estás en el Twitter, estás en todas partes, ¿no? Estás en WhatsApp. No tienes silencio, no tienes recogimiento.
Hay gente que ni siquiera apaga su celular en la noche, está contestando a medianoche o escribiendo a medianoche en los chats. Entonces, necesitamos, el mundo necesita ese silencio. ¿Por qué creen que Dios ha permitido esta pandemia en la que tenemos que aislarnos? Porque tenemos que volver a mirarnos a nosotros mismos en nuestro silencio, en nuestra privacidad con Él. De tantas redes sociales nos hemos olvidado de Dios. Estamos pendientes de que nos pongan like y emoticones en nuestras redes sociales, pero no estamos pendientes de qué piensa Dios de mí. Entonces, ¿qué hace Dios? Te manda en este etiqueta y te dice, ahora te vas a aislar. Vas a estar 15, 20 días, cuarentena estricta. Áislate, vuelve a ti, vuelve a tu familia, vuelve a tu privacidad. Y no estamos entendiendo ese mensaje. Por eso sigue la pandemia también, ¿no es cierto? A mí me dicen, hay que rezar para que acabe la pandemia. No, 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 no. Hay que rezar para que se convierta la gente. Y solo así se va a apagar la pandemia, porque es la prueba que nos manda Dios y permite en este tiempo de nuestro mundo, en la historia del mundo, está permitiendo esto para que volvamos a Él. Y yo he escuchado muchos testimonios muy lindos de amigos que han estado aislados porque estaban con COVID y han tenido encuentros hermosos con Dios en su tiempo aislados, rezando, desesperados porque no pueden ver a su familia, porque no pueden atender a su familia. No he tenido el caso de una amiga muy querida que en lo que ella estaba aislada falleció su mami. No ha podido ir al velorio, no ha podido ir al entierro, ¿no? Entonces, son detallitos que nosotros no estamos tomando en cuenta. ¿Cuántas personas que han muerto sin contacto con sus familiares? Sin los auxilios de la Santa Iglesia Católica. Yo rezo todos los días en la misa y digo, Señor, por favor, misericordia por esas personas que no están recibiendo los auxilios de la Iglesia y están muriendo. Pero todo esto es nuestro silencio y nuestro contacto íntimo con Dios. Y nosotros lo único que queremos es publicar y publicar y publicar. Todos miren que yo estoy diciendo amén, que estoy diciendo gloria a Dios, que estoy diciendo tu silencio, tu participación en silencio. Eso necesitamos hoy en día los humanos con nuestro contacto con el Señor. Aprendamos la lección, aprendamos. Pediremos a Dios que nos abra los ojos espirituales para comprender la lección que nos está tocando vivir en este mundo. Y sigamos orando en silencio y en comunidad. Berito, querida, me conmueven tus palabras porque sé que vienen del Señor, sé que de pronto en este tiempo que ha sido difícil en mi familia, en muchas familias, de pronto escuchar esta visión es una forma de consuelo también. Gracias, Vero, gracias por tu pasión en lo que haces, por tu pasión en la profesión, por tu pasión en esto. Gracias al Señor por tu vida, Vero. Gracias, querida, y bueno, gracias a todos por estar y obviamente les vuelvo a pedir lo mismo. Yo confío que el Señor tiene esta misión para mí en este momento de mi vida. Yo creo eso, ¿no? Él me llama para que yo pueda hablar a las personas con lo que Él me ha enseñado en estos, ¿cuántos años que le sirvo? Más de 30 años que sirvo en la iglesia, ¿no? Entonces, confío, como tú dices, que el Espíritu está conmigo y que no esté hablando sandeces, ¿no? Confío. Espero que sea así. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se dice? Les invito a que cada uno transmita esto que estamos aprendiendo a otras personas. Que lleven a personas a la misa para que vivan la misa de otra manera, habiéndoles explicado lo que estamos aprendiendo aquí. Necesitamos eso, necesitamos hoy en día, cuando tenemos tantas misas por los difuntos, necesitamos saber por qué estamos yendo a misa, de qué se trata la misa, y gracias porque han preguntado por el tema de la misa en línea, porque es una vivencia diferente también de la misa en línea. Eso voy a tocar la siguiente semana, eso, porque vamos a hablar justamente de la solemnidad del tiempo, del momento de la liturgia de la Eucaristía, que nos toca la siguiente semana. Es en la tercera parte de nuestra misa explicada.
Entonces vamos a tocar ese tema la siguiente semana. Hoy día tenía que hablar del año litúrgico, aunque es un poco tediosito, pero nos ayuda a comprender también lo que la iglesia hace por nosotros. No es nomás que hay los curitas y quieren que nos vayamos a sentar y a aburrir y a poner plata en la colecta, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de la colecta, ¿no? Todos esos son temas que necesitamos escuchar, transmitir y vivir los cristianos católicos. Y gracias a cada uno de ustedes que está escuchando esta charla, y ojalá no se quede aquí, sino que la transmitamos. Así como Jesús envía a sus apóstoles, a sus discípulos de 2 en 2, vayan a predicar la buena noticia, vayamos cada uno de nosotros como bautizados, tenemos la obligación de evangelizar. Yo les he dicho, el que es bautizado y el que es confirmado no tiene excusa. No tiene excusa. No es que, ay, no, que soy tímido, que no sé qué. Moisés era tartamudo, ¿no? Aarón era un desviado, ¿no? Y el Señor los escoge a ellos, los envía, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, por ser bautizado, es enviado. A ser confirmado, peor todavía, ¿no? Porque encima ya tienes el Espíritu Santo que te va a guiar. No tenemos excusa. Tenemos que salir al mundo y hablar. Y si tenemos que llegar al martirio y a la cruz por eso, bendito sea Dios también, ¿no? Porque mucha gente nos va a crucificar, nos va a tachar de beatos, de locos, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, muy importante, amigos, hermanos queridos, evangelizar, transmitir esto a todos. Gracias por estar aquí, a cada uno de ustedes. Gracias a ti, Pedro. Un abrazo grande, gracias, mil gracias por todo lo que nos compartes. Con todo Besos. querida. Gracias, igual. Gracias, Berito, en verdad, gracias. ¿Cómo no? Bien, creo que Pues podemos... en la casa, ¿ya? Gracias, Diva querida. Iremos cerrando nuestra reunión. Muchas gracias a todos por estar presentes, por compartir. Nos vemos el próximo viernes. Seguramente vamos a subir esta grabación, aunque está un poco incompleta, nuevamente al YouTube. Compártanla, mírenla, compártanla. A los que no han estado, pásenles para que estén en la tercera parte, ¿no? Para que compartan y podamos seguir aprendiendo sobre la misa y las cosas que no conocemos en la misa. Gracias, chicos, a todos. Gracias por los chats, por compartir, y que el Señor les acompañe a cada uno, a sus ángeles de la guarda. Pónganlos activos, y la próxima semana vamos a hablar de los ángeles de la guarda también. Y los quiero mucho en Cristo, a cada uno de ustedes. Un abrazo fraterno en Cristo. Buenas noches. Gracias, Berito. Gracias. Chao, Berito, muchas gracias. Gracias. Un beso. Gracias, Ver. Gracias, Que te Berito. vaya Chao. bien. Bendiciones. Gracias, Berito. Ustedes también. Gracias, Chao Ramirito. Gracias, Berito. Linda la charla. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Berito, que Dios te bendiga. Bien, Joey, gracias. Berito, córtale la grabación.